Felicidades a todos por este mes especial que la sociedad ha dado en bien celebrarnos. Felicidades. Y queremos, como Medicina Interna, como parte del Colegio Médico, queremos contribuir a la celebración del Día del Médico de la manera mejor, en la manera académica. Hemos preparado con mucho cariño una jornada relativamente sencilla, con temas que creemos que son temas particularmente prácticos, que ese ha sido uno de los lineamientos que hemos tenido en los últimos, sobre todo en los últimos 3 congresos, a los cuales he tenido el placer y el honor de trabajar, en los cuales se han buscado temas que realmente nos ayuden al día a día. Se han escogido, tuvimos una sesión para esto, y se escogieron temas que son prácticos y que creemos que hay poca información. Vamos a comenzar hablando de Zika, que es un tema que, como dijo alguien hace un par de años, nos guste o no nos guste, va a venir para acá. Y esperamos que esta vez no nos agarre con la guardia baja, como nos ha agarrado las últimas 2 epidemias. Vamos a hablar también un poco acerca de un tema que está realmente dándonos problemas, el tema del manejo de chikungunya, pero no de la versión aguda, sino qué hacer con ese montón de pacientes que estamos con post-chikungunya y que le estamos ofreciendo, muchas veces solamente le estamos ofreciendo acetaminofén y buenas intenciones, y sabemos que hay muchísimo más allá del acetaminofén. Luego vamos a hablar acerca de hipertensión arterial, de la parte práctica, de lo que todos nosotros comemos acá, y también esa se hubiera podido llamar más allá del enalapril. Y finalmente vamos a hablar de un tema un poquitito más astral, que es hablar de evento cerebrovascular, pero desde el enfoque práctico, qué es lo que realmente podemos hacer nosotros para modificar la calidad de vida de sobre todo de nuestros adultos mayores. Dejo a Celina Miranda para que nos modere la sesión. Gracias, muy buenos días. Es agradable ver el interés en el área de medicina interna como en el resto de áreas. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Sociedad de Medicina Interna y tengo el honor de presentar esta mañana a un amigo y compañero de estudios, el doctor Iván Solano. El doctor Solano se graduó de la Universidad de El Salvador y estudió infectología para adultos en el Hospital de Infectología en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, el doctor ha realizado estudios en relación a diferentes temáticas y algo de mucha importancia el tema de VIH. El doctor Solano también es el representante en la Sociedad Panamericana de Infectología por El Salvador. Presentamos esta mañana al doctor Solano con el tema Zika, ¿qué más debemos de saber de esta enfermedad? Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias en primer lugar a la Asociación de Medicina Interna por confiar en nosotros e invitarnos nuevamente a participar en este tipo de actividades científicas que son buenas, que nos refresquemos, ¿verdad? Y sobre todo hablar de temas tan vigentes y tan importantes como son las enfermedades emergentes, y a propósito de ellos, pues hablar un poco de la enfermedad por el virus Zika, ¿no? Que como le dijo el doctor Contreras, pues yo creo que ya estará por acá. Estamos teniendo muchos casos que les enviamos pruebas de dengue, les enviamos pruebas de chikungunya y son negativos, y nos quedamos así, pues, ¿qué habrá sido? Pero bueno, igual en primer lugar felicitarles a todos los que estamos acá por el Día del Médico, por el mes del médico. Igual para los estudiantes de medicina, el 13 de junio pasado, pues celebramos también nuestro Día del Estudiante de Medicina. Ok, pues el virus Zika no es la esposa de Zico, que es Eduardo
bueno, los que estamos jovencitos vimos jugar a Zico allá por la década de los 80, ya ustedes los más jovencitos no lo vieron, ¿verdad? Pero no es ella, ¿verdad? Ella se llama Erika, ¿verdad? Y es una seleccionada de Brasil también, ¿no? Entonces, la agenda que vamos a tratar este día básicamente se resume en esos 5 puntos, ¿verdad? De introducción, epidemiología, abordaje diagnóstico y tratamiento. A manera de introductoria, decirle que de dónde viene el virus Zika. Para variar, estos virus se originan en el África, ¿verdad? Y se le llama Zika porque se aisló por primera vez allá por el año 1947, en un bosque que se llama Zika, que queda cerca de Kampala, la capital de Uganda, ¿verdad? Y fue aislado en un monorhesus, perdón, no me hace caso, me da para atrás quizás que no responde acá, ¿debe? Vamos a ver acá, ahí estamos. Fue aislado en un monorhesus durante un proceso de investigación que se estaba haciendo, ¿verdad?, sobre transmisión de fiebre amarilla selvática, ¿verdad? Ya infecciones en seres humanos se demostró por estudios serológicos, ¿verdad?, en 1952 en Uganda y en Tanzania, y también hay un reporte en la historia del virus Zika que en 1964 un colega médico de apellido Simpson, él se autoinoculó y se produjo una infección por el virus Zika, ¿verdad? Y es la primera descripción clínica que se tiene de los síntomas gracias a Simpson y a que se decidió enfermar, ¿verdad? Cómo se hace la primera descripción clínica de los síntomas que tiene una persona que sufre del virus Zika. Posteriormente, el virus se logra aislar en Nigeria, un brote que se da por primera vez a partir en suero humano, ¿verdad? El virus Zika, ¿verdad?, es un arbovirus del género Flavivirus, ¿verdad?, muy cercano filogenéticamente a virus como el dengue, la fiebre del oeste del Nilo, el virus de la fiebre amarilla, ¿verdad?, el virus de la encefalitis japonesa. Y al igual que el dengue, el chikungunya, y esto es importante que lo transmitamos a las personas, a los que atendemos, porque la gente sigue pensando que el virus del chikungunya no lo transmite el zancudo, que el zancudo no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Y así lo dicen todavía la gente cuando uno está viendo a ellos. Dudan de que el zancudo pueda causar esa enfermedad, ¿verdad? Y se les debe explicar que no es el zancudo es el virus que lleva el zancudo el que nos va a producir la enfermedad. Entonces, siempre es el mismo famoso Aedes aegypti, el principal vector transmisor de esta enfermedad, ¿ya?, al igual que transmite el virus de la fiebre amarilla, que transmite dengue y el Zika, ¿no?, sobre todo a nivel urbano, ¿ya? A nivel selvático hay otras especies de Aedes donde se ha logrado aislar el virus, por ejemplo el Aedes africanus, Aedes albopictus, Aedes polinesiensis, de la Polinesia, ¿verdad? Vamos a ver qué no me pasa. Ok, sigamos. Sí. Ahí estamos. Bueno, ¿dónde se ha dado casos de virus Zika? ¿Y por qué la importancia de estar tratando este tema? En primer lugar, quiero decirles que el virus Zika, ¿verdad?, como decíamos, en 1947, en la zona, lástima que no me está funcionando muy bien el puntero, pero en la zona acá, de donde está Uganda, se dan los primeros reportes de infecciones por el virus Zika. Y se empieza a diseminar por diversos países africanos. Podemos mencionar evidencias serológicas de infección por Zika en Camerún, en Gabón, en Costa de Marfil, en Nigeria, en Egipto, etc. Y posteriormente también este virus se disemina al Asia, a países como Tailandia, la India, Indonesia. Son casos esporádicos,
¿verdad?, que se dan, siempre es una enfermedad endémica en muchos de estos países, ¿verdad?, pero el primer salto que da el virus Zika por fuera del África y por fuera del Asia es en el 2007, ¿verdad?, cuando se comienza a dar en esta isla que ustedes ven en el círculo rojo acá, ¿verdad?, allá en el Pacífico Sur, que se llama la isla de Yap, que queda en la Micronesia, ¿verdad?, se empieza a dar un brote importante. Hubieron más de 100 casos sospechosos, ¿verdad?, de infección por el virus Zika, y surge a la opinión pública por primera vez a través de esa epidemia. Posteriormente, el virus, se inicia un nuevo brote en el 2013, ¿verdad?, en lo que es las islas de la Micronesia, que es toda esta zona de por acá, ¿verdad?, donde se dan, aquí sí se da un brote sumamente importante. Llegaron a estar afectados más de 30,000 personas por el virus Zika, ¿verdad?, y la situación cambia cuando ustedes ven este mapa geográfico, Brasil. Yo soy miembro también de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, y ellos tienen un sistema de alerta mundial en el cual día a día nos están enviando información a través de correo electrónico de brotes de enfermedades en diferentes partes del mundo. Y en febrero del 2015 comenzamos a recibir reportes, ¿verdad?, de que en el estado de Bahía, en Brasil, ¿verdad?, y toda la zona nordeste, no sé si tendrán alguien andará otro de estos, porque la batería no está funcionando bien. En el nordeste brasileño, específicamente en Bahía, comienzan a ver, y los médicos infectólogos comienzan a reportar virus Zika. Pero obviamente las autoridades sanitarias nacionales brasileras buscaron cómo ocultar eso y lo negaron. Recuerdo unas declaraciones del ministro de Salud, allá por el mes de marzo, que él decía que no era cierto eso, que se había descartado que fuera el virus Zika, porque era la primera vez, bueno, digamos en territorio continental americano, porque en 2013 hubo un pequeño brote en la isla de Pascua de Chile, pero se logró contener. Pero era la primera vez que se detectaba el virus Zika en lo que es el territorio de las Américas. Y es hasta el 15 de mayo que el ministro de Salud pues, certifica de que los casos que se habían comenzado a dar en febrero eran por infección por virus Zika. Actualmente son casi más de 100,000 personas afectadas por el virus Zika en Brasil. Son 9 estados, ya lo vamos a ver en la siguiente diapo. Y antes de pasar a hablar específicamente un poco de Brasil, pues también se han reportado casos importados de viajeros que han estado en estas zonas endémicas de Zika, de Japón, en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania, en Italia y en Australia. Si me pasas, ahí vamos. Y hablando un poco de la historia de Brasil, que no solo es fútbol también, como les decía yo, comienza en el estado de Bahía, que ustedes lo pueden ver aquí, donde le hago ahí, más o menos, tenemos. Ok. Entonces, en el estado de Bahía comienza el brote epidémico de infecciones por virus Zika. Actualmente les digo, el último estado, este mapa de Zika de Brasil era hasta en junio de 2015, pero esta semana ya reportaron casos en el estado de Paraná, donde quedan las famosas cataratas del Iguazú. Gracias. Hoy sí. Que es esta zona fronteriza con Paraguay y con Argentina. Entonces, ya son más de 100,000 casos en Brasil de virus Zika. No ha habido hasta el momento otros reportes en otros países. Y lo que les quiero decir que en base a esos datos, la OPS y la OMS dan el 7 de mayo de 2015 una alerta epidemiológica, donde hablan y llaman a los gobiernos a tomar las medidas pertinentes y adecuadas para evitar la introducción de esta enfermedad en nuestros respectivos países. Después de esta alerta epidemiológica, pues ya comienza ustedes a ver a nuestra ministra
y a todas las autoridades de salud de El Salvador a dar información sobre esto y hacer un llamado de la vigilancia epidemiológica, ¿vea?, para tratar de detectar o evitar la entrada de una persona. Pero va a ser difícil, ¿no? El problema nuestro, de nuestros países, es, en primer lugar, que no tenemos una vigilancia epidemiológica adecuada. ¿Vea? No hacemos detección temprana de los casos y todo esto. Pero no solo de nuestro país, El Salvador, sino de todos los países de América Latina. Es un problema bárbaro. Y además, la dependencia que tenemos, ¿vea?, para actuar en cuanto a los organismos internacionales del apoyo. Yo recuerdo, por ejemplo, la historia del chikungunya, ¿vea?, que se tardaron casi 3 semanas, una eternidad, para decirnos de que los casos que se habían enviado correspondían a chikungunya, ¿vea? Y yo creo que es demasiado. Se supone que si la OPS y la OMS son nuestros organismos de apoyo y nos dicen, miren, pónganse las pilas ahí, pero cuando se les solicita la ayuda, se tardan un mundo, ¿vea? Eso creo que yo siempre no me ha parecido, ¿vea?, de parte de estos organismos internacionales. Porque, por ejemplo, ahora, como les decía yo, tuve un caso de un joven con un cuadro clínico característico, ¿vea? Pedí el apoyo al ministerio, ¿vea?, para poder, porque le mandamos las casas, los exámenes de CHIC y de dengue, fue negativo. Y había que hacerle la prueba ¿cómo se llama?, del virus Zika, ¿vea? Pero me dijeron, la respuesta fue que todavía estaban esperando que ahorita en este momento el CDC en Fort Collins, en Estados Unidos, estaba viendo cómo ideaba para poder recibir las muestras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el problema de nuestros países, que no hacemos detección temprana y se nos mete la gente, se nos cuela la gente, ¿vea?, a través de pasajeros, ¿no?, por supuesto. Bueno, entonces, como les decía, actualmente en América solo estamos en esta área. Y hoy ya no va a ser el Chick Godzilla el que nos va a afectar, ¿vea?, sino que va a ser ahora el Zika Godzilla, ¿vea?, que nos va a afectar, ya me voy a caer por estar hablando tonteras, el que va a afectar a nuestra población, ¿vea? Bueno, en cuanto a hablar del virus, ¿vea?, quiero decirles unas pocas palabras. Este es un virus RNA, ¿vea?, de una sola cadena de ácido nucleico, del género Flavivirus, de la familia Flaviviridae, ¿vea? El virus que pertenece básicamente dentro de la misma, o dentro del mismo ancestro, tienen un ancestro común, que en inglés la palabra es clade. El único que pertenece al mismo ancestro común, al virus Zika, es un virus que se llama Sponweni. De ahí están muy cercanos filogenéticamente a estos otros virus, como lo dije en la introducción, ¿no? Y pues obviamente tiene todas las componentes de un virus RNA y de todos sus, ¿cómo se llama?, proteínas estructurales y no estructurales que le permiten causar daño, ¿no? Sabemos que el principal mecanismo de transmisión es la picada de un zancudo infectado, generalmente del género Aedes y principalmente en el ámbito urbano el Aedes aegypti, pero también hay otros vectores del género Aedes a nivel selvático que pueden transmitirlo, ¿no? Existe alguna evidencia de transmisión perinatal, ¿vea?, sobre todo cuando la madre está enferma y está virémica, y puede haber una transmisión transplacentaria o durante el parto, ¿vea?, pero es sumamente raro. Luego hay un riesgo teórico también de transmisión por transfusiones sanguíneas, ¿vea? Y ya, por ejemplo, en la epidemia de la Polinesia francesa de Tahití, se lograron identificar de 1.505 casos, el 3% de los donantes, de 1.505 donantes, pues 42% estaban con anticuerpos que equivale, no 42%, 42 casos, o sea, un 3% estaban con anticuerpos positivos para el virus CHIC. Por lo tanto, también existe un riesgo teórico que a través de una transfusión sanguínea pueda adquirirse. Y esto es, en el 2011,
por primera vez hacen una probable asociación de transmisión sexual por el virus por el virus Zika. Porque encontraron, bueno, hubo una descripción clínica de casos en los cuales querían asociar de que había una transmisión sexual del Zika. Y no es hasta hace poco, acaba de reportar un estudio en una revista francesa, ¿vea?, de dos casos de transmisión sexual donde demostraron la presencia del virus Zika en semen, ¿vea?, y de una persona que había estado sintomática, y pudieron ver de que existe una probable transmisión sexual, ¿vea? Pero no es tan fregado como con el ébola, ¿vea?, porque con el ébola, la persona que ha sufrido ébola, ya de por sí, si logra pasar la primera, que es sobrevivir la enfermedad, pues debe abstenerse sexualmente por lo menos 3 meses, y esa saber si le va a aguantar, ¿vea? ¿Me entiende? La abstinencia sexual. Entonces, porque el ébola, es más, ahorita acaba de darse casos, a Liberia le acaban de declarar libre de ébola, y aparecieron otros 2 casos, que fueron de transmisión sexual, ¿vea? Pero con el Zika, sí existe, sobre todo si la persona está virémica, ¿vea?, puede haber transmisión sexual del virus Zika. Bueno, en cuanto al abordaje diagnóstico, ¿vea?, déjenme decir los siguientes puntos importantes. Su periodo de incubación oscila entre 3 y 12 días. ¿Vea? Después de la picada del zancudo infectado con el virus, vamos a desarrollar síntomas entre 3 y 12 días. Y esta enfermedad, a diferencia del dengue o del chikungunya, pues generalmente es leve, ¿vea?, y los síntomas duran de 2 a 7 días. Algo que es sumamente diferente a las otras 2 enfermedades que hablé, es el hecho que la mayoría de infecciones por Zika son asintomáticas, no nos damos ni cuenta, ¿vea?, que nos infectamos por el virus, ¿vea? Solo un 20-25% de personas desarrollan síntomas asociados a la infección por el virus Zika, ¿vea? La mayoría de personas, cuando presentan síntomas, pues se recuperan, ¿vea?, sin ninguna complicación. Sus tasas de hospitalización son muy bajas, y hasta la fecha todavía no se ha reportado ninguna enfermedad por la muerte asociada al virus Zika, ¿no? Entonces, es importante, ¿vea?, que las cosas pueden ser muy similares, ¿vea?, en las enfermedades, ¿vea?, pero son diferentes. Así que no comparemos a nuestro presidente con el bebé dinosaurio, ¿vea?, o a nuestro ministro de Seguridad con el monchichi, ¿vea? Se parecen, ¿vea?, pero no son lo mismo, ¿no? Ok, y esta es como la lechita de la charla, ¿vea?, saber diferenciar, porque es lo que nosotros somos endémicos de dengue, somos endémicos de Chik, y tenemos que saber diferenciar en cuanto al cuadro clínico, ¿vea? Y este cuadro comparativo es importante, ¿vea? Si ustedes ven, la fiebre es un síntoma importante en las 3 enfermedades, ¿vea? Mas, sin embargo, aquí ponen que es más intensa en lo que es el dengue, ¿vea? Luego, en cuanto a las mialgias, las artralgias o las artritis, es más severo, sabemos, en la chikungunya. ¿Vea? Ya van a hablar posteriormente de las complicaciones reumatológicas o articulares que los pacientes pueden quedar, ¿no? A diferencia del virus Zika, que nos va a dar artralgias, puede darnos artralgias, pero la persona raras veces puede quedar con complicaciones de osteoarticulares, ¿verdad? Luego, otra cosa importante del virus Zika es que puede producirnos, a diferencia del dengue y del Chik, nos puede dar edema en las extremidades, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver acá. Otra cosa importante es conjuntivitis, ¿verdad?, o una hiperemia conjuntival, ¿verdad?, dentro del cuadro clínico del Zika, ¿verdad?, de la enfermedad por Zika, ¿verdad? Y ustedes ven acá en la conjuntivitis, comparado con el chikungunya, es mucho más importante este síntoma en las personas con Zika, ¿verdad? Y como toda infección sobre todo por flavivirus,
pues generalmente nos puede dar dolor o por infección viral nos da dolores retroorbitales importantes, ¿no? Y malestar general. Ustedes pueden ver algo importante también, que en los exámenes de laboratorio, ¿vea?, que vayamos a tener problemas hematológicos, trastornos hematológicos o desangramiento, ¿vea?, es sumamente, no existe o es muy raro. No podemos decir en medicina que es 0 o 100. Siempre hay que dejar un espacio y por lo menos es sumamente infrecuente que nos vaya a dar trastornos hematológicos la infección por el virus Zika. ¿Vea? De tal manera que lo más importante de la sintomatología del Zika son fiebre, el rash, que generalmente lo describen que comienza en cara y se disemina hacia el resto del cuerpo, y es un rash no pruriginoso, ¿vea?, a diferencia a veces del chic, que a muchas personas les causa un rash bien pruriginoso, ¿vea?, y hay que darles medicamentos para controlarles ese síntoma, ¿vea?, y la conjuntivitis, que es otro síntoma importante, fiebre, rash, artralgias y conjuntivitis, y con las pruebas negativas para dengue y para chic, porque siempre debemos enviárselas a un paciente, ¿vea? Y lo que nos indica OPS y lo que nos indica es de que si tenemos un paciente con un cuadro clínico ya descrito y que le enviamos las pruebas de chic y de dengue y son negativas, hay que enviarle las pruebas de Zika. Pero en la práctica, eso lo recomiendan ellos en el papel y bien bonito se ve, pero en la práctica cuando se les pide el apoyo no lo tenemos todavía, ¿vea? Entonces por eso yo pienso de que ya, en lo personal pienso que este virus ya anda circulando en el país. Lo que pasa es que no lo hemos detectado, ¿vea?, porque todas las pruebas, que por cierto, ahorita vamos a hablar de las pruebas, ninguna se hace en el país, no tenemos la capacidad instalada para poder hacerlas, ¿vea? Y durante los primeros 5 días, ¿vea?, de los primeros 3 a 5 días, para hacer un diagnóstico temprano, debemos de enviar, la prueba ideal es pruebas de biología molecular a través de una PCR por transcriptasa reversa, ¿vea? Esas son como en los primeros días, ¿vea?, enviar pruebas moleculares. Luego, al igual que en dengue, al igual que en chic, pues poder enviar ELISA o anticuerpos IgG, IgM contra estos virus se recomienda que pueden ser positivos en el día 5 o 6, pero al igual que también esas enfermedades, puede haber falsos positivos, porque puede haber reacciones cruzadas con los otros virus del dengue o del chic, ¿vea? Entonces no son las pruebas confirmatorias, ¿vea?, un ELISA o una inmunofluorescencia, ¿vea?, porque existe la posibilidad de reacciones cruzadas, sobre todo con el virus del dengue, ¿vea? Y si nosotros tenemos un ELISA positivo o una prueba de inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos elevados positivos, pues la prueba confirmatoria que debemos de hacer es un test de neutralización por reducción en placa. Como les repito, estos exámenes no se hacen en nuestro país, ¿vea? Dependemos del apoyo de OPS, que tenemos como centros de referencia a varios laboratorios del CDC, ¿vea?, pero pienso yo de que en la práctica es demasiado tardado para poder hacer detección temprana y poder contener brotes de enfermedades, ¿vea?, emergentes como estas, ¿no? ¿Vea? Y finalmente, el tratamiento. El tratamiento es enzimático, es decir, estar encima del paciente, tratándole los síntomas que pueda tener, ¿no? Acetaminofén para controlar la fiebre, que muchos líquidos para que no se nos deshidrate, que un poquito de medicamentos para controlar el dolor en aquellos casos, pero generalmente lo recomendable es dar acetaminofén, sobre todo cuando no tenemos un diagnóstico preciso, ¿vea?, en ese momento. No utilizar AINES por el riesgo de sangramientos, no utilizar aspirinas, sobre todo en niños menores de 12 años por el riesgo de que desarrollen síndrome de Reye, etcétera, ¿no? Y yo creo que lo más importante y lo que se nos olvida es que para lograr disminuir el impacto de estas enfermedades transmitidas por zancudos es nosotros, ¿vea?, que trabajemos en nuestros lugares
para eliminar los criaderos de zancudo. Vea. Esa es la parte básica desde el punto de vista de salud pública para lograr disminuir el impacto. Como dice un dicho ahí, muerto el chucho se acabó la rabia, y entonces aquí muerto el zancudo no se acaba, pero se disminuye el impacto, ¿vea?, de estas enfermedades, ¿vea? Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, estar completamente educados, ¿vea?, en ese aspecto de prevención, cosa que nos llevan otros países, ¿cómo se llama?, en etapas muy avanzadas de desarrollo, ¿no?, de desarrollo social y desarrollo de entender que en este país, hablando de El Salvador, todos debemos de vivir para todos, no solo yo vivir para mí, ¿vea? Porque sí nos enseñan de que si todo lo que a mí me afecte, yo me preocupo, pero si no me está afectando a mí, no me importa lo que le pasa al vecino, ¿vea? Entonces nosotros debemos de participar, para mí esto es lo más importante, ¿vea?, la prevención de estas enfermedades. Yo creo que esta es la última, ¿vea? Si ustedes, ¿cómo se llama?, tienen alguna pregunta, y espero haberme, sí estoy bien con el tiempo, este es el momento pues para que podamos discutir alguna duda que ustedes tengan. Gracias.